Muy buenas noches, doctores, doctoras, ¿cómo están? Una disculpa por ese atraso en Online Virtual Education, semana 42, con un elenco prestigiosísimo aquí, presencia por primera vez de 4 grandes mujeres, 4 grandes doctoras, con grandes terapeutas y expertas en un tema en ese mes rosa de cáncer y cáncer de mama. Expertas mujeres para otras mujeres, pero también para aquellos, nosotros los hombres que estamos cerca siempre de una mamá, de una hermana, de una hija, de una esposa, de una pareja o de sencillamente unos empleados y amigos. Y tenemos con nosotros esa noche en Online Virtual Education, felices de estar contigo en ese 17 de octubre, 7 de la noche, en un horario no tan fácil, pero importantísimo darnos ese tiempo en vivo y a color, con la doctora Rina Glitter, que es directora de la Fundación Alma, reconocidísima, doctora incansable, predicadora de la reconstrucción mamaria, conocidísima por la cirugía plástica mexicana y latinoamericana y mundial, y con esa gran Fundación Alma, habiendo desde su capacitación y formación como doctora mexicana en Estados Unidos, predicado por el tema de volver a dar la feminidad a esa mujer que fue salvada en su vida, pero no ilesa en su feminidad y en su autoestima. Tenemos también con nosotros esa noche, doctoras, doctores, y gracias por estar con nosotros, a la doctora Lía Vázquez Morales, cirujana plástica, la reconocen del Hospital Rubén Leñero. Saludamos a todos los médicos adscritos, los residentes de todos los hospitales, escuela y el Consejo Mexicano, la Asociación Mexicana y todos los miembros de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica que acabamos de ver en el Congreso FILAP, así como con sus colegas latinoamericanos en Puerto Vallarta. Bienvenida, Lía, bienvenida, Rina. Y con nosotros también, porque si no fuera suficiente, 2, 4 por el precio de una, dice un amigo en el mercado, aquí es 4 por el precio de 4, porque cada uno vale en su especialidad, cada una vale en una etapa de ese momento del manejo integral post-cáncer de mama. Ya la conocen y reconocen, la súper recién mama por segunda vez, Samira Barragán, dermatóloga, amiga de la casa, que saludamos con muchísimo gusto, que nos va a hablar de todo lo que se ve y lo que se siente desde una piel en ese tipo de pacientes. Y para terminar, porque no deja de ser un tema de mujer a mujer, aunque no es un tema de cáncer ginecológico como el cervicuterino, pero está muy ligado al aparato reproductor y obviamente a la integridad de la mujer. Ana María González, nuestra ginecóloga de cabecera, aquí con nosotros para cerrar ese elenco con broche de oro. Así que damos la bienvenida a ustedes 4 doctoras, mujeres, felices de estar con nosotros y nosotros felices de estar con ustedes haciendo historia en un webinar por primera vez en nuestra historia de OVE, incluyente, colaborativo, con médicos que respetan el campo del otro, pero colaboran a la hora de atacar ese gran y tristemente todavía tan prevalente cáncer en nuestros trópicos. ¿Cómo están, doctoras? Bienvenidas. Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora González, doctora Barragán, doctora Morales, doctora Glitter. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por la invitación. Al contrario, a ti por dejar tu privada, el hospital, y dedicarte a sacar láminas sin residentes que estén enfrente de ti, como en el hospital mañana, pero un gran auditorio que está muy atento de escucharte. Rina, gracias por estar con nosotros por primera y espero no última vez en OVE. Manuel, gracias, de verdad, gracias a ti y a todo tu equipo por su generosidad, por el generoso donativo que hemos recibido en este mes rosa y pues felices de estar aquí. Todo empieza por la educación, todo empieza por la prevención. Hoy hablaremos de cómo manejar una paciente post-cáncer y creo que es un tema que no siempre se aborda, no siempre abordamos de cirugías y no cubrimos el resto de qué pasa después de la quimio, de la cirugía y del resto. Así que gracias por haber hecho eso posible a las 4, a todo el equipo de marketing, todo el equipo de ventas, a todos los distribuidores autorizados y asesores comerciales. Así que sin más esperar, arranquemos, doctoras, si quieren, ese gran momento y estamos con ustedes. Adelante para muchas preguntas a las doctoras conectadas, a los doctores conectados. Saludo a pues todos los que hacen el esfuerzo de estar y sabemos que muchos lo verán
en repetición, porque de eso se trata, gines, dermas, plásticos, médicos estéticos y en general cualquier mujer y familiar interesado en el tema, hoy es el día para conectarte. Adelante. ¿Listo? Buenas tardes a todos. Voy a compartir mi presentación. Adelante. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por ocupar un poco de tiempo para su educación y más que educación es como abrirnos la mente a nuevas ideas, que creo que eso en cualquier edad tenemos que hacerlo. Yo soy Ana María González Grande, soy ginecóloga y hice sexualidad clínica o sexología clínica. Me dediqué unos 4 años haciendo todo eso, ver a las mujeres en todos ese tipo de problemas sexuales. Y después me enfoqué a lo de medicina funcional. No sé si aquí haya médicos que conozcan esta rama. Se le conoce como medicina integrativa, PNI, en España. Pero ahorita les voy a platicar más o menos a lo que va, porque cuando me invitaron a este tema, la verdad dije, sí, tengo muchas cosas que decir, porque al estudiar extra lo de sexología y la medicina funcional, pues las barreras de lo que yo aprendí en los 4 años de Ginet se rompieron y expandí mucho más y tuve más herramientas para ayudar a las mujeres, ¿no? Entonces, gracias. Bueno, yo tengo mi filosofía de cómo veo la medicina actualmente. Esto yo lo fui cambiando conforme me he dedicado a mis pacientes y actualmente yo estoy muy enfocada a ver a la paciente en estas 4 esferas, ¿no? Se conocen algunas veces, lo toman como 3 esferas, otras 4, las esferas que sean, pero para mí esto tiene mucho significado porque así es como el cáncer de mama o cualquier otra enfermedad yo la debería de ver. En la esfera del cuerpo físico, el espiritual, emocional y mental. Desafortunadamente, me voy a atrever a lo mejor a hablar un poquito de más. En la medicina, al menos aquí en México, que es donde yo me he formado, lo vemos mucho como el cuerpo físico, ¿no? Las pacientes nos enfocamos mucho al número, al laboratorio, a que si bajó ese laboratorio, que si salió tal imagen, porque así se adiestra, así nos hacemos especialistas, pero nos perdemos un poco por la fatiga adrenal que nosotros tenemos en la formación, nos perdemos un poco de ver las otras esferas. Entonces, por eso hago énfasis en esto. Y al otro lado es mi logo de mi consultorio, donde yo invito a las mujeres a que analicen que cualquier problema que ellas manifiesten físicamente, se tiene que ir a la raíz de su problema. Eso significa, y obviamente ahí tiene como abrazado un útero, que es parte como de mi... el útero es parte como de voy a cuidar mis órganos o voy a cuidar, lo representé como nada más el útero, pero en realidad es voy a cuidarme toda yo. Entonces, voy a dar un poco muy general el tema de estadísticas. Sé que la mayoría de los que estamos aquí somos médicos, entonces ya tenemos idea de lo que es esto y no los voy a aburrir con eso, pero quiero poner énfasis en esto. La teoría nos dice que la principal causa de muerte a escala mundial es el SEA de mama, ¿cierto? Bueno, en mujer. Y esto viéndonos en la solamente oncológica o neoplásica. Pero en realidad una de las primeras causas de enfermedades en las mujeres, y me atrevo a decir en hombres también, son las enfermedades cardiovasculares. Y esto quiero dejarlo muy claro porque muchas de las personas o las pacientes que tienen o desarrollan un cáncer de mama tienen un antecedente de enfermedad cardiovascular. Entonces, ese es creo que uno de los temas que nosotros debemos de poner énfasis, porque paciente que ya llegó, que ya debutó con un CA, es porque ya tuvo varios años atrás un problema cardiovascular. Se habla que en el 2020 se diagnostican más de 2.2 millones de casos y que 1 de cada 12 mujeres lo va a presentar.
Entonces, la verdad, las estadísticas son de miedo, porque en realidad si estás en una reunión con tus 10 amigas, a lo mejor una de ellas lo va a desarrollar, ¿no? Entonces, es de pensarse, de pensarse más esta situación. Ahora, también mencionan que el origen del 90 al 95% de esta enfermedad es inadecuados estilos de vida. Ajá. Dentro de ellos obesidad, pérdida y también pérdida de la eficacia de los mecanismos de reparación celular que se supone que suelen ocurrir conforme vamos envejeciendo. Pero actualmente vemos que el cáncer de mama es más, antes se pensaba o veíamos, yo creo, los cánceres a edades extremas de la vida, actualmente están mucho más antes, ¿no? Estilo 20 y tantos, 30 y tantos años. Entonces, no quiere decir que estamos envejeciendo más rápido, quiere decir que nos estamos descuidando en mucho nuestra alimentación y estilo de vida. También la tasa de curación de este cáncer es arriba del 80%, o sea, afortunadamente creo que con todo lo que se han encargado las instituciones, fundaciones de impulsar a la ayuda de la mujer, la verdad, les puede ir muy bien, pero obviamente un diagnóstico temprano. Ahora, ¿qué pasa? Yo me doy cuenta porque siempre yo como ginecóloga tengo que hacer revisiones anuales, entonces le hago revisión en verdad, de la cabeza hasta los pies. La medicina funcional me hizo también estudiar hormonas, ¿no? Todo lo que es terapia de reemplazo hormonal y toda esa situación que me hace ver a la paciente a fuerza, la tengo que ver toda porque el diagnóstico es mucho clínico. Entonces, me llega la paciente, yo diagnostico y yo tengo que referirla con el oncólogo para que le haga todos los estudios, biopsia, todo lo que implica, porque obviamente esa no es mi rama, pero desde que tú empiezas a sospechar y desde que o el oncólogo le empieza a decir el diagnóstico o simplemente si la mandas al oncólogo, pues ella piensa de esto no está bien. Ellas van a empezar con preocupaciones tanto económicas, por el tema de que lo que va a implicar, tengo seguro médico o un seguro médico privado. Entonces, todo eso que no tenían contemplado se les va a venir a la cabeza a provocar un mayor estrés, ¿no? Desde el inicio del diagnóstico. La pérdida del cabello, que ya es conocido en ese tipo de enfermedad por las radiaciones y quimios que ellas les dan. Las intervenciones médicas que se vienen, que normalmente afectan el cuerpo físico, y los efectos secundarios de este tipo de tratamientos. Pero después en el post, las pacientes se siguen enfrentando a una gran cantidad de estrés porque la mayoría, muy pocas, no pierden el cabello, pero sí la mayoría tienen afectación a nivel dermatológico, ¿no? Ya la doctora nos va a explicar todo lo que ve ella, que yo tal vez desconozco, pero lo más conocido, al menos en mí, es ese impacto que tiene en el cabello, insomnio, fatiga, menor funcionalidad, porque si las operan quedan un poco limitadas o restringidas en sus movimientos. Trastornos psiquiátricos, lo dicen ahí el artículo, pero principalmente causados a depresión y ansiedad en el más del 50% de las pacientes. Y menor sensación de satisfacción sexual. Fisiológicamente, ¿qué va a pasar? Yo repito, con todo esto del estudio del sistema hormonal, me doy cuenta que aquí estoy hablando específicamente de SEA de mama, pero la mayoría de la población que estamos aquí presentamos fatiga adrenal o problemas del cortisol, ¿no? Cuando tú recibes una mala noticia, tu cuerpo ya está respondiendo y se manifiestan a lo mejor en una emoción o en una emoción o en algo físico, pero siempre se va a estar manifestando. Físicamente las pacientes van a tener linfedema, limitaciones físicas, como lo había comentado, fatiga y pérdida de peso. Y emocionalmente las pacientes van a manifestar entre ira, frustración, miedo, depresión, solo por mencionar algunas. Seguramente hay más emociones que se manifiestan.
Y esto nos va a llevar a el impacto en las glándulas suprarrenales, en especial el cortisol. El cortisol es, mis maestros le llaman como la abuela de las hormonas, ¿no? La verdad es la reina donde paciente que tiene problemas hormonales tienes que irte a revisar esas glándulas suprarrenales porque seguramente están afectadas. Con el impacto de la liberación de esta hormona, va a afectar, obviamente si es crónico, principalmente en ellas, me va a afectar la hormona tiroidea, me va a hacer una disfunción del eje hipotálamo hipófisis pituitaria, una disfunción del eje suprarrenal como tal, la dirección que lleva desde la cabeza hasta las glándulas suprarrenales, déficit de hormonas sexuales como testosterona, DA, progesterona, pregnenolona, o sea, las pacientes podría mencionarlo como que envejecen muy rápido por el estrés, ¿no? Pero obviamente es un envejecimiento hormonal que se puede recuperar afortunadamente. Y también se vea alterado o afectado los neurotransmisores, que son dopamina, serotonina, GABA, acetilcolina, que estos neurotransmisores son vitales para mantenernos pues en con emociones sanas, por así mencionarlo, ¿no? No estar tan tristes todo el día o no estar comiendo todo el día, porque literal, esos neurotransmisores o el déficit de ellos, yo lo veo mucho en mis pacientes, siendo que no tienen igual sea de mama. Ahora, los efectos a nivel ginecológico y sexuales. Yo me enfoco siempre en estos dos porque es mi rama y es mi pasión actualmente. Yo tengo que ver en la paciente, independientemente de lo que venga, y en este caso cáncer de mama, qué impacto va a tener en estas dos esferas, ¿no? Las ginecológicas, las mujeres van a presentar amenorrea por según el tipo de cáncer que presenten ellas, ya eso lo ven los oncólogos, pero en algunas pacientes tienen que darles terapias de supresión hormonal, porque el cáncer está asociado a una dominancia estrogénica. Entonces, si tu estudio citológico sale con receptores positivos a hormonas, entonces tienen que bajarte todo tu sistema hormonal y eso te va a llevar a que puedas tener hasta ausencia de menstruación o síntomas de climaterio como tal, sofocos, todo lo que presentan las mujeres en menopausia o en climaterio. Y los efectos también a nivel ginecológico es que me pasa muy seguido que las mujeres dejan ir al ginecólogo. Igual que ya los están valorando en oncología y van a sus revisiones cada 6 meses, cada año o menos, ellas dejan ir a ver el ginecólogo porque tienen miedo. Se quedan con ese miedo y a lo mejor de que dicen, pues si no ese mamá ahora me van a decir que está mal otro órgano. Es una creencia, ¿no? Es algo que digo, yo no he tenido la experiencia ni obviamente lo quiero tener, pero yo me fijo en las pacientes que se quedan con ese miedo de volver a presentar otro evento, ¿no? Ya sea del mismo cáncer de mama u otro órgano. Y las sexuales, yo puedo identificar que presentan sequedad vaginal por la supresión de hormonas. Y esto hablando solo del cáncer de mama, puede ser cáncer de vagina, de cervix, donde las terapias son localizadas y están peor. Pero ellas también presentan disminución de la libido, cambio de la imagen corporal. Si es que tuvieron cirugía y todavía no les han hecho una cirugía reconstructiva, pues eso va a impactar mucho en ellas y obviamente va a bajar el deseo sexual. Y también llegan a presentar problemas urinarios. Ahora, al estudiar yo sexología clínica, esto me gustó mucho y siempre me gusta meterlo en una plática porque alguna vez, voy a comentar esto rapidísimo, estaba yo en el trabajo y un especialista me decía que qué te enseñaban ahí, como que está interpretado que el tema sexualidad solamente está vinculado al erotismo, ¿no? A tener relaciones sexuales o coitales. Creo mi compañero como muy cerrado en ese aspecto, pero rápidamente aquí en esta diapositiva quiero mencionarles la salud como
muchos aquí de mis colegas han de saber, por la OMS está definido como un estado completo de bienestar físico, mental, social. No solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. O sea, lo tenemos muy claro, ¿cierto? No solamente es que si no me duele nada es que estoy saludable físicamente, igual el mental influye. Pues así lo mismo en el tema de sexualidad. Hay un modelo holónico de la sexualidad del doctor Eusebio Rubio Aureoles, que es un sexólogo aquí en México, y él hizo toda una investigación para poder representar esto, ¿no? Las personas, si yo quiero saber que una persona está saludable sexualmente, tengo que valorar 4 esferas, que es la reproductividad, el género, el erotismo y la vinculación afectiva. Entonces, este es todo un tema de charla, pero con esto les quiero mostrar de que hay un más allá de ver el tema sexual en la mujer. No solamente si quiere tener relaciones. Obviamente, en su fase de duelo que van teniendo ellas, en un periodo no vamos a tocar el tema, pero son mujeres que necesitan reinsertar a sus actividades. Entonces, a veces nos olvidamos de que las mujeres son un todo junto con su salud sexual, un complemento, ¿no? Conmigo, creo que por el hecho de tener tal vez el título, pues se atreven a preguntarme, pero si no, yo voy directo a preguntar porque esto está muy subestimado. Y obviamente si tu pareja sigue contigo en caso de un CA, pues eso va a afectar mucho la relación. Y es un tema de salud también. Ahora, la vigilancia. Normalmente, ya una vez que pasó todo lo de cirugía y a lo mejor, o estamos intermitentes, ¿no? En la revisión entre derma, entre cirugía plástica, entre el onco, las mujeres tienen que volver a hacer sus seguimientos ginecológicos. No es, se trató solo de un órgano, pero en realidad tienen vulva, tienen vagina, en lo que respecta a mi especialidad, tienen ovarios, si es que los dejan, y yo creo que tienen hormona tiroidea, tienen glándulas suprarrenales, tienen mucho más, ¿no? Y si no vemos, si no intervengo o intervenimos en el tema de seguir invitando a que se hagan sus revisiones, pues obviamente van a tener desconocimiento de que pueden prevenir otras enfermedades o cánceres. Los seguimientos anuales deben de seguir. Debemos de vigilar nosotros la patología endometrial porque algunos medicamentos o fármacos que se da en ese tipo de pacientes hacen una hiperplasia endometrial. Entonces, algunos dicen, no, pues ten cuidado, quítalo porque ahora te vas a resultar cáncer de endometrio. Entonces, bueno, pero no es necesario, yo opino que no es necesario quitar todos los órganos. Sí, hay, depende del caso, pero no porque a mí me pasa mucho que quieren como operarlas de todo y si te sale bueno, en caso de mama obviamente hay criterios diagnósticos específicos y terapéuticos, pero no porque yo tenga un útero y me va a dar cáncer en alguna vez porque soy mujer, me van a quitar el útero. O sea, no solamente es vigilancia y prevenir a la mujer. También debo de fijarme en la regulación hormonal y de neurotransmisores. Las mujeres somos muy aguantadoras en emociones, muchos se aguantan. La mujer, me atrevo a decir mexicana, porque las conozco más, pero se aguantan mucho en no expresar emociones, se reprimen emociones, quieren ser las fuertes, tienen que seguir con la familia, tienen que jalar, son las jefas de familia y todas sus demás hormonas, si no las regulamos, si no la hago consciente de que tiene que regularlas, ya sea con ayuda de suplementos o adaptógenos o algo más, ella me puede desencadenar otra enfermedad, ¿no? O depresión o ansiedad, y da lo mismo, no es una mujer con salud. También debo vigilar la salud ósea, repito, es por los fármacos que se usan normalmente. Te quitan todas las hormonas. Los huesos son para que ellos puedan estar sanos, necesitan estrógeno, progesterona, testosterona. Y si a esa paciente le suprimimos todo eso, la llevamos a un
problema de osteoporosis, osteopenia, ¿no? Y la salud genital. También tengo que ver yo en términos de resequedad. Ellas ya no quieren el tener relaciones sexuales porque si quedan con resequedad o no lubrican bien, hay un mecanismo de defensa. Eso manda una señal directa al cerebro, una biorretroalimentación, y obviamente si se exponen a otro evento erótico, pues ellas van a empezar a tener más. Y después empiezan con vulvonias, se vuelve peor. Entonces, actualmente tenemos ya mucho producto que no es hormonal, que es de alta calidad y podemos hacer uso de ellos sin que las pacientes tengan miedo. Bueno, ya casi finalizo. ¿Qué debe saber mi paciente? Yo le sugiero siempre que, o los médicos igual tenemos que considerar que debemos invitarlas a que se reintegren con una mejor calidad de vida. Como les mencioné al inicio, el 90% está relacionado con nuestra salud, con un desequilibrio hormonal. Si tienes una dominancia estrogénica, tienes más riesgos de SEA de mama. Entonces, si van a regresar, es porque van a hacer una mejor calidad de vida en alimentación, en dormir, en ejercicio. No es, yo siempre les digo aquí, si enfermaste con todo lo que hacías tú, no creo que cambie que vuelvas, que ya no tengas alguna enfermedad si sigues haciendo lo mismo. Entonces, esa es una idea que siempre les tengo que meter, ¿no? Reiterar cuál es el origen del cáncer de mama, es lo que les decía hace rato, ¿no? La alimentación es crucial. Hacer uso de la medicina ortomolecular, actualmente yo me meto mucho en esto porque hay muchas más herramientas que podemos utilizar para beneficio de ellas. El cáncer, se dice que el cáncer de mama no es el problema, sí es obviamente el tumor, pero los efectos secundarios que los tratamientos conllevan, eso es lo que los acaba más. Entonces, si es candidata la paciente a cirugía, perfecto, y después volverla a nutrir, por así mencionarlo. El seguimiento oncológico es obligatorio, o sea, ellas sé que quedaron muy espantadas y sí siguen, pero no se deben de confiar porque obviamente, como todos sabemos aquí, puede volver a mutar, ¿no? Trabajar mucho sobre el miedo, además tipos de cáncer. Quedan como un pánico enorme y ya no quiero, les repetía, ¿no? Ya no quiero ir porque me va a salir otro. Entonces, el miedo es una de las emociones de más baja frecuencia vibratoria. Y esto las va a hacer que obviamente sea su cuerpo más vulnerable a otro tipo de enfermedad. Y para obtener mejores resultados, pues hay que cambiar la forma de hacernos las preguntas. Las invito mucho a mis pacientes en que no se digan que por qué, sino para qué. Siempre después de una enfermedad hay una enseñanza y debe ser para bien, tú lo decides. Y bueno, ya para finalizar, la paciente verla siempre como un todo, ¿no? Recuerden que esto, lo físico, los médicos nos entrenan para ver el cuerpo físico, para salvar vidas, para quitar órganos cuando es necesario. Toda la materia la tenemos que ver, nos adiestran para ver análisis, todo ver, ¿no? Pero lo que tenemos un poco, o yo lo tomé mucho más después, es lo espiritual, lo emocional y lo mental. Y estas tres esferas tienen más impacto sobre el cuerpo físico. Y hacer uso, obviamente, de todas las especialidades de oncología, dermatología, psicología, fisioterapia, nutrición, intracirugía reconstructiva. Todos hacemos un equipo para ayudarlas, pero quien más se va a ayudar y en el pronóstico de este tipo de pacientes para que no regrese otra vez, pues son ellas, ¿no? Y creo por mi parte sería todo. Muchísimas gracias, lo apreciamos enormemente, Ana María, la verdad, doctora, gracias. No dejen de hacer sus preguntas y dudas aquí, aprovechen la esencia de nuestras ponentes aquí presentes. Seguimos con la siguiente, por favor.
Aquí tenemos con nosotros, si permiten, la doctora Samira, la dermatóloga. Sami, adelante para tu tema dermatológico post-diagnóstico de cáncer de mama. Bienvenida, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Denme un segundo que ahora mismo empezamos con esto. Y bueno, yo voy a tratar de ser muy enfática con lo que tengo que transmitirles el día de hoy para que todos estemos de acuerdo en qué más tenemos que ver además de la cuestión oncológica en un paciente que se encuentra con un diagnóstico de cáncer de mama. Y aquí es importante que tengamos a consideración de que lo que pasa en la piel es que pasa mucho y a veces nos olvidamos que es el órgano más extenso que tenemos en nuestro organismo y que lo que ocurre es no menos importante que la cuestión oncológica de ese momento. ¿Y esto por qué? Bueno, porque tenemos que tener a consideración de que existen diferentes entidades que se pueden asociar al evento como tal oncológico. Es decir, de inicio, por ejemplo, muchas veces los diagnósticos de un cáncer de mama inician por los cambios que hay en la piel antes de que incluso muchas pacientes se les ocurra ir a un médico por un cambio en la mama directamente, que se da esa piel de naranja, que se pone indurada esa piel, se pone eritematosa o incluso dolorosa, ¿no? Obviamente estos en estadios mucho más avanzados, pero recordemos que estamos en un país donde se tiene poco acceso muchas veces a cuestiones hospitalarias y obviamente también con gente con poca educación de cuidar la salud, ¿no? Y entonces estas cosas pueden suceder. Pero bueno, ya tenemos un diagnóstico de cáncer de mama. Ya se hace el tratamiento y se inicia con esta serie de venenos, esta serie de quimioterapias que empiezan a ayudar al paciente a tener esta mejoría específicamente que estamos buscando. Pero todas estas toxicidades asociadas a las quimioterapias, de pronto las dejamos de largo, pero deben de saber que hoy por hoy son muchas de las cosas que vemos día con día los médicos que estamos muy embebidos en hospitales y que tenemos mucho contacto con oncólogos. Y les he de decir que cuando menos en mi caso en particular, yo estoy muy en contacto con algunos oncólogos y veo de pronto muchísimas dermatosis asociadas a quimioterapias y deben de saber que existen diferentes entidades que van a inducirse a raíz de la quimioterapia. Unas de ellas, y que no son aparentemente nada despreciables, son justamente las que son dadas por la toxicidad directa de la quimioterapia y que pueden ser desde reactivaciones alrededor de dermitis, eritemas sacrales, cosas que aparecen directamente en la piel cabelluda, que no es nada despreciable, la alopecia, pero también puede haber foliculitis o incluso hidradenitis eccrina, alteraciones en la pigmentación por la misma quimioterapia, alteraciones en las uñas y, por supuesto, reacciones de hipersensibilidad. Aquí es importante que tengamos a consideración que dependiendo del fármaco que vamos a tener involucrado, por supuesto que la toxicidad cutánea va a irse modificando, pero desafortunadamente para las pacientes que se encuentran bajo regímenes para cáncer de mama, resulta ser que la toxicidad es un poquito más alta porque los tipos de fármacos que se utilizan, que generalmente pueden ser antraciclinas, taxanos, 5-FU, ciclofosfamida o algunos otros carboplatinos, pues obviamente son los que más toxicidad generan, como podemos ver, ¿no? Empezando porque clásicamente a las pacientes tienen alopecias y estos efluvios que se dan, sobre todo efluvios anágenos, que se dan a consecuencia directa de justamente estas toxicidades cutáneas, pero también por supuesto que presentan fotosensibilidad, hidradenitis eccrina, mucositis o onicodistrofias y por supuesto pigmentaciones. Y todo ello es importante tenerlo porque ocurren tanto en el evento agudo durante la quimio como una vez retirando la quimioterapia, sobre todo las pigmentaciones cutáneas. Ahora, hablando específicamente de la alopecia, ¿por qué me enfoco primero en ello? Porque el cáncer de mama sabemos que primordialmente afecta a las mujeres, aunque no de forma exclusiva, y parte del encuentro de la feminidad de las mujeres justamente deriva del pelo. Y uno de los primeros choques que se tiene posteriormente al diagnóstico y la cirugía de cáncer de mama es justamente la pérdida pilosa que se va a tener. Y es lo primero que preguntan las pacientes, ¿y voy a perder el pelo? ¿Y qué va a pasar con mi pelo? Y bueno, la respuesta es sí. Lo más probable es que con este tipo de quimioterapias que se dan para cáncer de mama, que son quimioterapias bastante agresivas, sí se vaya a tener esta alopecia inducida
por la quimioterapia. Y son clásicamente este tipo de alopecias que vemos, ¿no? Estas pérdidas de pelo, sobre todo porque se da por este anágeno que se va a ir de forma rápida y vamos a tener esta pérdida difusa en un solo bloque con estas pacientes que además les va a generar algo de prurito en las zonas porque además podemos tener foliculitis. ¿Y qué pasa? Independientemente de la cuestión cosmética, por supuesto que es algo molesto. Yo les invito a pensar tener miles de folículos inflamados en la piel cabelluda, la irritación, la comezón, obviamente el dolor que pueden generar y obviamente tenemos que tener un tratamiento para ello. El mecanismo, pues obviamente de esta pérdida, como les he comentado, es el efluvio anágeno y esto es obviamente por una actividad brusca, a nivel de las mitosis secundarios a nivel del folículo piloso y obviamente el pelo al ser en fase anágena se desprende desde la raíz y bueno, y esta caída por supuesto que se da en poco tiempo, en pocos días y obviamente este efluvio se puede acompañar en algunas ocasiones, si bien es en un efluvio anágeno, también se puede acompañar de un efluvio de pronto telógeno como parte también de la inflamación que se puede dar. Ahora, esta alopecia siempre hay que hacerle claro al paciente que es de carácter reversible. Una vez que se ha terminado la quimioterapia, esta alopecia se revertirá. Sin embargo, se debe tener en claro que es muy probable que las características ordinarias del pelo se vayan modificando. Es decir, que el pelo que solía ser lacio ahora se torne rizado, que vaya a tener otra textura y que en muchas ocasiones se vuelven de difícil peinado o pelos un poquito más adelgazados y mucho más secos. Y esto es normalmente por la toxicidad que permanece a nivel del folículo piloso. Aquí lo importante es acompañar a las pacientes sobre todo este proceso y cuando empiezan a tener estas foliculitis en la piel cabelluda, dejar algunos tratamientos tópicos, algo que disminuya esta inflamación con base a algunos tratamientos con algunos antibióticos de forma tópica, específicamente clindamicina, algún peróxido de benzoilo, siendo muy, muy cautos para no generar mayor irritación que pudiera generar alguno más de prurito. Por supuesto, dejar algún shampoo suave que ayude una vez que se empieza a recuperar el pelo para manejo de sedosidad y por supuesto algún aceite esencial cuando una vez ya se haya regenerado toda la cabellera para ayudar a que todo este pelo que tiende a ser seco, tiende a ser fino, tiende a ser crespo, como le decimos de forma coloquial, bueno, mejore la textura en general y la paciente recupere un poco de la seguridad que va perdiendo un poco. ¿Qué otras cosas se puede dar? Bueno, se ha visto que puede ayudarse a que una vez que empieza ya que ya se haya terminado con la quimio y se empieza con el crecimiento, se puede dar algo de minoxidil tópico, sin embargo hay que tener mucha precaución, por esto que les digo que la piel cabelluda está un poquito sensibilizada. Se debe de emplear ciertos cepillos especiales, obviamente decirle a los pacientes que no se tiñan el pelo y proteger la piel cabelluda, porque al final del día es una piel que no está expuesta de forma general al sol y si se expone, además de que estos fármacos generan cierta fotosensibilidad, se puede generar un eritema o incluso ampollas en la piel cabelluda. Obviamente también a las pacientes que de pronto se quieran acompañar con algún tipo de peluca, es decir, con algún efecto protésico a nivel de piel cabelluda, también ayudarles a tener la mejor opción para ellas, es decir, utilizar una buena peluca, que estén bien inducidas en cómo colocar y por supuesto la higiene de las mismas, ¿no? ¿Qué otras cosas pueden aparecer de pronto en las pacientes que se tienen con este tipo de tratamientos? Bueno, existe un fenómeno bastante curioso que puede aparecer en las pacientes que han tenido cáncer de mama y son estos tipos de erupciones denominadas como erupciones recall, que son realmente erupciones que se dan en un contexto de pacientes que ya han tenido el diagnóstico, que ya recibieron un poco de radioterapia y que aparece tras la administración de algún fármaco, específicamente algún otro tipo de quimio, la misma quimioterapia, y se da este eritema justamente en la zona que se está irradiada. Puede ser inmediatamente, puede ser pasando algunos días después de este fármaco que se haya administrado y empiezan con algo de dolor, algo de eritema y en algunos casos puede darse de forma fija, incluso y permanecer con el paso del tiempo. Se ha visto que estas acciones de recall sobre todo van a depender del periodo tanto de radioterapia y de la quimio, así como de la dosis de la radiación que se le haya dado directamente a la paciente, ¿no? Entonces, aquí es importante que lo tengamos en
en contexto, sobre todo para que las pacientes no se vayan a extrañar, ni tampoco como médicos se vayan a extrañar este tipo de reacciones. ¿Qué otras cosas pueden pasar? Cosas locales, ¿no? De pronto, cuando no se tiene un catéter central, cuando no se tiene alguna vía central para la administración de las quimioterapias y se tiene que recurrir a vías periféricas, la extravasación de pronto de las quimioterapias puede generar algunas alteraciones cutáneas, puede generarse, por supuesto, algunas úlceras por la misma alteración cutánea que pueda tener esto, y además en algunos otros casos incluso generar datos de mucositis, que también son cosas bastante complicadas que independientemente de los efectos que suelen tener las quimios, como pueden ser náuseas, pérdida del apetito, pueden dificultar aún más el que el paciente pueda tener una adecuada ingesta de alimentos y por supuesto de líquidos. Estas formas generalmente, por ejemplo, estas reacciones locales únicamente dando un antibiótico tópico tipo mupirocina, dejando algunos fomentos o incluso en algunas ocasiones un poco de esteroide tópico pueden mejorar de forma muy eficiente. Y en el caso de las mucositis, sobre todo hay que ayudar al paciente a tener algunos enjuagues para poder ayudar con algunos colutorios, ayudar a limpiar esas mucosas, prevenir infecciones adyuvantes con algunos tipos sobre todo de cándida o algunos de los patógenos oportunistas. Y bueno, y nada menos y nada más, deben de saber que sobre todo las pacientes que se encuentran en este tipo de quimioterapias también presentan muchísima fotosensibilidad, y todos estos son datos clásicos de una fotosensibilidad secundaria a las quimioterapias. Y esto es sobre todo como una tendencia a tener mayor eritema con una presencia de poca exposición solar, formación incluso de ampollas, se puede dar incluso una pigmentación posinflamatoria después de esta fotosensibilidad, y por ello hay que ser muy conscientes a las pacientes que se debe de tener muchísima fotoprotección, tanto física como mecánica, una vez que se está en un tratamiento con quimioterapia. De preferencia la mecánica es la que mejor les puede funcionar, algún tipo de sombrero con algún factor de protección solar o mangas con ropa con factores de protección solar, y por supuesto que la protección física, sobre todo con pantallas minerales para tener menos reacciones, reacciones cutáneas en la mayor de los casos, y evitar en medida de lo posible, por supuesto, ¿no? Que tengan que tener esta exposición directamente al sol. ¿Qué otras cosas pueden ocurrir? Reacciones acneiformes. En muchas ocasiones, por esta misma foliculitis de las que le he hablado de forma inicial, se pueden tener estas reacciones acneiformes en lugares donde generalmente no tendríamos acné, en espalda, en la nuca, en las nalgas, y suele ser muy molesto para los pacientes, ya que de forma inicial suelen ser muy dolorosas, pueden ser hasta pruriginosas y suelen ser de resolución bastante lenta, bastante entorpecida, y que requieren muchas de las veces manejo incluso con otros antibióticos de forma tópica. Aquí algo importante que deben de saber es que, por supuesto, al ser lesiones tan inflamatorias, pueden dejar como secuelas lesiones hiperpigmentadas residuales o incluso algunas cicatrices. Entonces, de pronto tenemos algunas otras cuestiones de secuelas posteriores a la quimio. Y de pronto también es importante que le digamos a las pacientes que las uñas también van a tener cambios, y no es nada menos importante porque las uñas pueden presentar muchísimos cambios, pueden presentar algunas cuestiones inflamatorias como líneas de Bo, pueden presentar onicolisis, onicomadesis, engrosamiento, melasoniquias transversas, como en estos casos, ¿de acuerdo? Además de hemorragias subunguales, paroniquias, granulomas piógenos, cosas que tenemos que tener muy a consideración y mantener muy alertas a las pacientes, porque de pronto pueden llegar, si uno se les avisa que las uñas pueden sufrir cambios, muy alertadas con respecto a los mismos que pasan. Y esto es importante que lo sepan. Esta toxicidad en las uñas permanece por bastante tiempo, y se le debe hasta decir a los pacientes que las uñas van a tardar un poco más de lo que ellas piensan en recobrar nuevamente su forma original. Y por ejemplo, las pacientes que están bajo tratamiento con tamoxifeno tienen coloraciones en las uñas, y esto de pronto no se les dice. Ya me ha pasado en más de alguna ocasión que de pronto omite el oncólogo el comentarle este tipo de situaciones, y las pacientes están muy preocupadas por los cambios en las coloraciones de las uñas, por la onicosquisis que presentan y por obviamente
cuestiones que dejan de ser solamente cosmética y refieren ellas un temor a que vaya a ser algún otro tipo de cáncer, ya teniendo un cáncer previamente, ¿no? Aquí algo importante de esta imagen es cómo se empieza a repoblar el pelo y cómo pueden persistir zonas precisamente de parches alopécicos, y por ello es que es importante que a las pacientes se les acompañe, se les diga qué otras cosas pueden hacer. Se pueden poner, además de minoxidil tópico, algunas otras formulaciones para ayudar al crecimiento del pelo. Además, se les puede dejar algún tipo de terapia tópica. En algunas publicaciones hace algún tiempo se hablaba de que incluso para disminuir la toxicidad cutánea a nivel de folículo piloso se podían emplear estos gorros en frío para disminuir la circulación en folículo piloso y disminuir, por supuesto, la toxicidad. Hay muchas contradicciones en lo que se puede leer. Se ha visto que en algunas series de casos hablan de que sí funcionan muy bien y que funcionan muy bien para disminuir la toxicidad a nivel del folículo piloso. Sin embargo, en otras publicaciones dicen que es un gasto demasiado fuerte para el efecto que se pueda tener, ¿no? Entonces, bueno, aquí es cuestión de tenerlo en el tintero y también comentarle a los pacientes que se puede obtener para, pues eso, tener menos toxicidad a nivel de piel cabelluda. Por otro lado, otra cosa importantísima que nosotros tenemos que tener en claro son las reacciones locales producidas por la radioterapia, y debemos de reconocer que existen diferentes grados de radiodermitis, y esto va a estar independientemente del número de sesiones que se estén dando o intensidad, ya que hay pacientes que presentan, aunque sean baja intensidad o menor número de sesiones, pueden presentar una gran cantidad de radiodermitis. Podemos considerar que la radiodermitis grado 1 o tipo 1 generalmente se va a caracterizar por este eritema que va a ser leve, con una descamación seca y que tiende a ser un eritema folicular y que puede presentar incluso algunas alteraciones con disminución en la sudoración de forma local. La grado 2, lo que vamos a tener es este eritema mucho más marcado, que va a tener esta descama que puede ser más húmeda, que tiene que ser sobre todo mucho más extenso, y va a tener este edema generalmente de la piel. Y se puede ver este edema bastante bien circunscrito. En un grado 3 ya se va a ver una escamación franca, húmeda, se van a ver que incluso la piel se va a ver exulcerada y puede incluso empezarse a presentar algunas úlceras de mayor tamaño, y esto es obviamente por toda la toxicidad por toda la alteración cutánea que se pueda tener. Y la grado 4 ya es una franca úlcera específicamente producida por toda esta radiodermitis como tal. Por otro lado, algo importante que se tiene que tomar a consideración es la condición general de la piel, es decir, la cerosis o la piel seca que se tiene. Aquí es importante que nosotros entendamos que los pacientes que están bajo esquemas de quimioterapia van a tener expresión de la toxicidad por medio de la cerosis, y específicamente el paciente va a presentar piel seca, con mucho prurito, con mucha escama, y que esto va a estar generalmente diseminado. Hay que darles un buen emoliente a los pacientes, hay que darles un buen Sindet para ayudar a que esta escamación sea mucho más leve, y en algunos casos específicos se pueden dejar incluso en zonas altamente pruriginosas ciclos muy pequeñitos de esteroide tópico muy localizado, si fuera ese el caso. Obviamente hacer entender al paciente que lo que menos se necesita es justamente algún otro foco de infección, y que bueno, incluso en algunos casos se pueden utilizar hasta petrolatos o situaciones mucho más tensas, o incluso algunas ureas para mejorar la expresión de la piel. Otro caso que es importante tener a consideración con estos pacientes es que pueden existir hiperpigmentaciones, como les mencioné al principio. Resulta ser que las hiperpigmentaciones pueden ser residuales, por ejemplo, en el caso de las zonas donde se recibió radioterapia, o posteriores a la fotosensibilidad de la quimio, o secundarias a la misma quimioterapia. Y estas hiperpigmentaciones pueden ser desde presentarse en la piel cabelluda, en la cara o en el cuerpo, y a los pacientes generalmente les presenta esta sensación de disconfort pues cosmético que puedan llegar a tener. Parte fundamental para disminuir estas hiperpigmentaciones, por supuesto, que es la fotosensibilidad, y una vez pasado el evento de quimioterapia se puede hacer a compañía con algunos despigmentantes de forma tópica para ayudar a mejorar esta pigmentación cutánea que se puede tener. Ahora,
Una vez que ya han pasado por el evento de la quimioterapia, una vez que ya están superados y que ya están en franca remisión, ¿qué es lo que queda? Pues por supuesto, ayudar a estas pacientes a mejorar la calidad de su piel, mejorarla con buenos hidratantes, mejorar la calidad de la mucosa vaginal, que como ya mencionaron, es algo que también se puede ver muy afectado y se pueden dejar algunos hidratantes, es algo que de forma frecuente es una queja de las pacientes. Tanto para los ginecólogos como para los dermatólogos, dejarles algún lubricante, ayudarles a recuperar la confianza, dejándoles algunos productos para mejorar la textura de la piel, del pelo y la de las uñas. Y lo más importante, darles el acompañamiento durante todo este tiempo y el posterior para que las pacientes se sientan de nuevo seguras, se sientan de nuevo bellas y por supuesto que retomen nuevamente su día a día. Yo la verdad no quise ser demasiado extensa para no aburrirles demasiado con respecto a lo que tenemos. Y no sé si tengan alguna duda o pregunta con respecto a lo que les acabo de compartir. Muchísimas gracias, doctora Barragán. Samira, nos veremos al final para las preguntas. Llegaron varias por WhatsApp. Quiero que sigamos con el flujo con la doctora Lía Vázquez para el tema abordaje quirúrgico y justamente qué punto de vista tiene la cirujana plástica. Gracias, Lía, por estar con nosotros. Gracias, Ana María. Gracias, Samira, por quedarse para la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Lía. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a iniciar. Esta primera parte fue el acompañamiento y es súper importante ver a las pacientes de manera integral para poder dar tratamiento a ellas, porque el cáncer de mama, el diagnóstico y el tratamiento como tal del cáncer de mama es el primer paso o el primer paso de un gran camino que ellas van a tener que llevar por mucho tiempo. Bueno, como ya mencionó la doctora al principio, para resumir, aproximadamente tenemos 500 nuevos casos dentro de la Ciudad de México al año de cáncer de mama. Y a partir del 2006, pues bueno, fue declarado ya como el número 1 en cáncer de mama. Y es por eso es que volteamos a ver esta patología o este problema de salud para ver qué es lo que podemos hacerle a las pacientes y atender este problema grande de salud. Y bueno, el último paso es la reconstrucción y tenemos que ver qué pacientes son las que son candidatas o no a reconstrucción. Pacientes jóvenes o pacientes de gran edad. Hoy en día ya el cáncer de mama está polarizado en las edades desde muy jóvenes hasta muy grandes. Nuestra paciente más joven ha sido de 26 años de reconstrucción mamaria y la más grande que ha venido a solicitarnos ha sido de 78 años. Entonces, toda mujer que haya padecido cáncer de mama y que haya sufrido una mastectomía tiene derecho a reconstruirse. Y bueno, y las guías de manejo internacionales dicen que ciertas pacientes pueden ser reconstruidas y otras no. Y vienen unos criterios importantes en donde dice que las pacientes diabéticas no deben de ser reconstruidas, pacientes hipertensas no, pacientes obesas no, pacientes con enfermedades de la colágena no, pacientes que fuman. Pero ¿qué sucede en México? Que el 72% de nuestra población es obesa, que gran parte de la población es diabética, es hipertensa, y entonces siempre he mencionado esto, que bueno, necesitamos ajustarnos. Nosotros no somos el resto del mundo, necesitamos ajustar nuestra población a las posibilidades de reconstruir y ofrecerle a toda mujer que haya sufrido cáncer de mama, reconstrucción mamaria. Y bueno, ¿y cómo es que empezamos esto de buscar las pacientes, cómo empiezan a buscar ayuda? Pues hoy en día ya es más fácil la reconstrucción para ellas porque ya hay fundaciones independientes, hay en la Ciudad de México está el Instituto de las Mujeres y otra parte bien importante es que a partir del 2016 se publica en la Gaceta que toda mujer que ha tenido cáncer de mama tiene derecho a la reconstrucción gratuita. Y bueno, a nivel mundial, lo que sucede con la reconstrucción mamaria es que se reconstruyen el 60% con tejidos aloplásicos, con colgajos pediculados el 34% aproximadamente y la minoría con un 5%. Pero hoy en día sabemos que la tendencia debe ser con tejidos autólogos y mejores resultados estéticos los estamos viendo hoy en día con la microcirugía. Entonces eso debe de cambiar para que estas pacientes no utilicen
o no se les reconstruya con implantes y sean reconstruidas con tejidos autólogos. Y hay que ver esta reconstrucción igual, de manera global, para poder reconstruir no solo el volumen, sino la textura, que sea lo más parecido, que sea un complejo areola pezón lo más parecido al contralateral y bueno, tratar de simetrizar siempre el tórax anterior de estas pacientes. ¿Y cómo vamos a seleccionar a las pacientes? Pues como les dije, las guías de manejo nos mencionan algo, pero aquí en México todo eso lo desechamos y toda paciente que haya sufrido cáncer de mama se reconstruye. ¿Qué es lo que debemos hacer como cirujanos? Pues todos hacemos una valoración prequirúrgica, tratamos de poner a cada paciente, dependiendo de sus características y de las enfermedades concomitantes que tengan, pues una reconstrucción lo más adecuada para ella. Entonces se hace una valoración prequirúrgica, hacemos el ingreso hospitalario, el tiempo quirúrgico cada vez, gracias a la cantidad de pacientes que se han reconstruido, el tiempo quirúrgico cada vez es menor. Tenemos que cuidar mucho la temperatura en la cual estamos en el quirófano para evitar complicaciones aunadas a la hipotermia. Usamos siempre compresión neumática intermitente. Vemos que los campos quirúrgicos sean desechables, no utilizamos campos quirúrgicos lavables para que esto nos asegure que haya la menos contaminación posible. Anestesiología siempre tiene que estar como familiarizado con el proceso de reconstrucción mamaria. No son cirugías pues de trauma, no son cirugías habituales como cualquier otra cirugía programada de cirugía general, y tenemos que tener mucho cuidado en el seguimiento de estas pacientes en las consultas posoperatorias, porque esa parte es súper importante en ellas, ese acompañamiento y como llevar a cabo todas sus dudas, esclarecérselas para que no haya problema en esto. Esta imagen que les muestro aquí fue la que hizo que yo me interesara en la reconstrucción mamaria, porque vi una paciente que no es una de mis pacientes, es una imagen que yo vi en una de las presentaciones de alguno de nuestros colegas. Y esta imagen es muy importante, siempre la pongo en una de mis pláticas, porque esta imagen es la que a mí me hizo enamorarme de la reconstrucción mamaria. Y bueno, tenemos reconstrucción mamaria inmediata o tardía, depende del momento en el cual está diagnosticado el cáncer o el tipo de resección que se le tenga que hacer a la paciente. Y la inmediata, bueno, pues tenemos aquí un caso en donde se hace una mastectomía bilateral y se reconstruye con inmediata de implantes debajo del músculo pectoral y la utilización de matriz dérmica, que hoy en día tenemos muchas matrices dérmicas o muchas andamios para poderle dar soporte a la reconstrucción mamaria si es que queremos hacerlo con tejidos aloplásicos. Y bueno, este es un caso el cual se puede observar el transoperatorio y se observan ahí el pectoral, y debajo del pectoral está el implante y después cubrimos con una matriz dérmica de donador de cadáver. Este es un resultado a las 8 semanas del posoperatorio. Y esta es otra reconstrucción inmediata en donde se realiza un colgajo dorsoepigástrico para la reconstrucción de la paciente sin la utilización de ningún tejido aloplásico. Y si se dan cuenta, pues realizando bien el marcaje o planeando bien la cirugía, podemos llevar a cabo una simetrización lo más parecida. Y la tardía, pues ahí sí hay que ver la paciente, toda su complexión, qué le podemos ofrecer. Es bien difícil reconstruir mamas tan grandes como las que tenemos aquí en la imagen, porque reconstruir una mama así, pues se necesitan implantes muy grandes o se necesitan colgajos muy grandes, y entonces siempre tratamos de ofrecer algún otro procedimiento aunado a esto que pueda hacer una mama un tórax lo más simétrico posible. En este caso, bueno, a ella se le colocó una matriz dérmica y se colocó un expansor tisular y se expande. Y esta imagen que les estoy aquí mostrando de la jeringa, bueno, es algo lo que yo les estaba mencionando, el acompañamiento en la consulta externa, de verlas, porque casi siempre hacen seroma y hay que estarlas vigilando para que ese seroma evolucione de manera
pues no con una complicación, ¿no? Que no haya infección. Este es un resultado de la expansión completa y esa es una imagen donde se ve cómo está completamente integrada la matriz cadavérica. Esta es otra paciente con una reconstrucción tardía, en la cual igual, de la misma manera, se ocupó un tejido aloplásico. Y esta es una imagen de una paciente en la cual se le hace un colgajo dorsoepigástrico sin la utilización de ningún material de implante o expansor tisular. Y como ven, pues si se hace una apexia o un levantamiento de la mama contralateral, queda bastante similar. Y aquí es un ejemplo de un colgajo dorsal ancho en el cual pues no se alcanza a obtener el volumen contralateral o el volumen de parecido al de la otra mama, y es por eso es que ofrecemos una apexia de la mama contralateral y aumentar el volumen de la mama reconstruida con un implante. Aquí tenemos otro caso igual de dorsales con material expansor y después colocación de un implante, pero para que vean los resultados que se pueden llegar a obtener. Y no solo tenemos pacientes que tengan cáncer de mama unilateral. Hoy en día también se presenta y va más en aumento el cáncer bilateral de mama en las pacientes. Este es el diseño de un colgajo dorsal o dorsoepigástrico, porque está bastante amplio el colgajo, y ese es el resultado que podemos obtener de la paciente. Ahí se realizó ya un colgajo para poder simular un pezón y después, bueno, un tatuaje. Este es el día en el que se hizo el tatuaje, todavía están las cicatrices ahí activas, pero estos son los resultados que podemos obtener en las pacientes. Esta es la secuela o el estigma quirúrgico que dejamos, que bueno, se queda ahí en la línea del brasier y parece pues bastante aceptable porque se pueden poner un brasier o incluso un traje de baño y esa línea prácticamente no se ve. Y como les digo, va en aumento la reconstrucción mamaria, no, va en aumento el cáncer de mama bilateral y cada día tenemos más pacientes con cáncer de mama bilateral. Este es un ejemplo igual de un dorso epigástrico sin la utilización de materiales de implantes o expansores, y podemos llegar a obtener con el adecuado acompañamiento en el posoperatorio resultados como este. Y este es otro caso que es bastante simétrico a la mama contralateral con un resultado favorable o aceptable. Y como decía la doctora dermatóloga, pues hay que individualizar a cada paciente porque lesiones como estas de la radioterapia las vemos también cada vez más seguido por el tipo de tratamiento o el tipo de radiación que se les da. Ese tejido como el que estamos viendo ahí, pues indudablemente se tiene que reemplazar y utilizar un tejido autólogo para poderle dar reconstrucción a esta paciente. Y otra cosa bien importante que estamos viviendo en México es la profilaxis del cáncer. Hoy en día el Instituto Mexicano de Medicina Genómica en el sur de la ciudad, está haciendo estudios a pacientes familiares que hayan tenido cáncer de mama para hacer un tamizaje y ver qué tantas posibilidades pueden o no presentar cáncer. Y depende de ese tamizaje, se les dice si pueden o si deben hacerse una mastectomía profiláctica, que es en este caso es esta paciente, pero el instituto solamente dice que recomienda hacer la mastectomía y no hay lugares en los cuales se pueda ofrecer el tratamiento a estas pacientes. Y es entonces en donde entramos nosotros. A esta paciente se le realizó una mastectomía e inmediatamente se reconstruyó con un resultado como este. Aquí podemos ver el antes y el después. Creo que es bastante favorable y ya ahí sin riesgo de presentar cáncer. Según el estudio genómico que le hicieron, tenía 96% de posibilidades de presentar cáncer a corta edad y es por eso que ella decide. Pero el lapso que vive en el momento en el que le dicen que sí es necesario hacerse mastectomía y no saber dónde hacérsela, pues es un tiempo agobiante para estas pacientes. Y hoy en día la Secretaría de Salud de la Ciudad de México está empezando a voltear hacia estas pacientes que están teniendo este problema para poderles dar alguna solución en el tratamiento.
Y bueno, nada más enfatizar que en el Hospital Rubén Leñero tenemos reconstrucción mamaria todo el año y es para nosotros un gusto haber tenido ahí, empezar a trabajar en el 2010 con la Fundación Alma y hoy en día, bueno, pues ya tenemos recursos propios de la Secretaría de Salud y todo el año tenemos reconstrucción mamaria. Muchas gracias. Doctora Lía, elocuente y muy precisa presentación. Resumir eso en tan poco tiempo es hasta muy frustrante, pero sabemos que aquí muchos de las y los doctores conectados saben que es un tema mucho más importante que resumido, pero aquí hay muchos tips muy buenos. Te agradezco muchísimo, Lía. Hay muchas preguntas para que empieces a verlas, las veremos al final, para dejar que antes de su evento clausure esa parte de presentación la doctora Rina con nosotros esa noche, que nos hace el honor con su fundación y con todos los lazos que ha tejido en tantos años con el doctor Haddad, contigo y varios de los cirujanos aquí escuchándonos. Adelante, Rina, por la última parte de esa plática de hoy. Nada más me dejan compartir pantalla, por favor. Con gusto. Pues muchas gracias. Pues siempre es complicado ser la última en estos foros porque ya se habló de muchísimas cosas, pero agradezco los que se quedaron hasta el final. Primero, para empezar mi presentación, quisiera yo compartirles pues un videíto. Denme un minutito, que esto de la tecnología a veces ya saben cómo es. Está. Pues bueno, esa es la realidad, ¿no? De lo que pasamos las mujeres cuando nos dicen tienes cáncer y somos sometidas a una mastectomía. La verdad es que no puedo hablar de Fundación Alma sin humildemente compartirles mi experiencia. Y pues quiero decirles que a mí me dio cáncer y de verdad es lo mejor que me ha pasado en la vida. Den un segundito. Aquí estamos. Y pues bueno, me dio cáncer y en un abrir y cerrar de ojos me cambió la vida porque yo podría haber seguido, si no, estando aquí en el Hospital ABC, trabajando con un cirujano plástico y no me hubiera dado cuenta de tantas cosas. Así que en el 2009, después de que yo fui sometida a una mastectomía bilateral, decidí que si sobrevivía iba a hacer las cosas diferente y como uno de los peores momentos de mi vida fue cuando yo me desperté de la cirugía y vi mi cicatriz de acá a acá y de acá a acá. No me cupo en la cabeza, yo ya siendo doctora, ya sabiendo de qué iba la reconstrucción,
no cupo en mi mente cómo hay mujeres en México que se quedan sin esta parte tan importante de la reconstrucción. Y pues bueno, así nace Fundación Alma, para hacer cirugía y para que ninguna mujer se quede sin esta parte tan importante. Déjenme platicarles que yo decía que yo me iba a morir el día que todas las mujeres mexicanas tengan acceso a una cirugía de reconstrucción. Soy muy afortunada que desde el 2017 me invitaron como experta en el tema a revisar la norma oficial de salud, y en esta norma logramos, junto con un equipo importante de cabildo político, de que quedara ya establecido en la norma que la cirugía de reconstrucción es parte integral del tratamiento, así como las pruebas genéticas. ¿Qué pasó? Cambiamos de sexenio, esa norma está en la Comisión de Salud, en la Cámara de Diputados, y pues una de mis pasiones literal es seguirme casi peleando con diputados y senadores para que esa norma ya se publique, y eso está muy bien, porque una vez que esta norma se publique, las mujeres ya van a tener derecho a esta cirugía y van a poder exigir en los hospitales públicos que se realice este tipo de cirugías. Y pues bueno, cancelado, no me voy a morir porque estamos a muy poco tiempo de lograr eso. Y conforme fue pasando el tiempo, Fundación Alma fue creciendo. Tenemos varios convenios, hoy estamos en 18 estados de la República, si bien nosotros fuimos los que sembramos esa semilla en el Hospital Rubén Leñero, donde estuvimos durante 4 años, también en el Hospital Adolfo López Mateos en Toluca tenemos la clínica de reconstrucción, pero hoy por hoy tenemos presencia en 18 estados en donde hemos llevado nuestros diferentes programas. La verdad es que yo me siento muy orgullosa de que hoy Fundación Alma somos una familia en donde se han sumado los mejores cirujanos plásticos en el tema de reconstrucción de nuestro país. ¿Y a qué me refiero los mejores cirujanos plásticos? Y quiero ser súper puntual en esto, es que no por ser cirujano plástico saben reconstruir, y mucho menos como residentes que vieron 2, 3 reconstrucciones y que salieron de la residencia y pues ya se sienten que saben reconstruir. Cada paciente es única. Como dijo la doctora Lía, hay muchas maneras de reconstruir, y el día al día es pues muchas iatrogenias que vemos de gente, cirujanos plásticos que aunque sean certificados, pues iatrogenias en este tema de reconstrucción. Y pues bueno, tengo la gran fortuna que desde el 2009, 2010, el doctor José Luis Haddad, todos sabemos que en nuestro país existen íconos en el tema de reconstrucción. El doctor José Luis Haddad desde hace muchos años es el presidente de Fundación Alma. Gracias a él se nos han abierto muchísimas puertas, y no solo eso. Para el doctor y para mí el tema de la reconstrucción es un tema que cada vez tenemos que capacitar a más cirujanos jóvenes. Por eso cada vez que nos vamos de campaña invitamos a los mejores residentes de donde tenemos plaza para que vengan con nosotros, para que se encierren en el hospital como nos encerramos 2, 3 días los fines de semana en estas campañas, y tienen la gran oportunidad de trabajar con nosotros y siempre pues operar con el doctor Haddad, que es el ícono de la reconstrucción en nuestro país, y además pues como todos ustedes saben, fue el que describió ese famoso colgajo dorsoepigástrico y que mucha gente lo ha aprendido de él. Por eso nos enfocamos mucho en que más residentes vengan con nosotros a las campañas y puedan aprender a reconstruir. Gracias a nuestros convenios, pues hemos llegado a todos estos estados. Otro de los proyectos importantes que tiene Fundación Alma es la publicación del brasier de mamá. En el 2013 hicimos este libro para niñas a partir de 5º año, que es para que aprendan la importancia de la autoexploración. Para mi gran sorpresa, este libro ahorita vamos ya con más de 1 millón de copias impresas, y el proyecto de este año fue traducirlo al náhuatl, ya está traducido también en 7 idiomas. Tenemos otro proyecto muy importante, hemos donado más de 10,000 prótesis externas en nuestros 18 estados. Sabemos que las mujeres cuando llegan con nosotros, pues llegan con saquitos de alpiste, saquitos de algodón, que estéticamente se ven muy bien, pero a la larga les traen consecuencias en la espalda, en las rodillas, sobre todo las mujeres que tienen mamas muy grandes. Quiero platicarles que esto es algo un poco triste, lo que les voy a contar, porque trabajamos muy de la mano con la beneficencia pública,
y la beneficencia pública tiene recursos, tanto para expansores, prótesis y prótesis externas. Y la realidad cuando platico con los encargados en la beneficencia es que me dicen, no gestionan. Me da muchísima tristeza a lo mejor decir que no hay gente tan apasionada como yo en el tema en todos los estados, en la Ciudad de México, que no gestionan los recursos que ya existen. El cuarto proyecto de Fundación Alma es un proyecto sumamente importante. Trabajamos con el Laboratorio Nacional de Salud. Tenemos 3 protocolos corriendo de cáncer hereditario y pues hoy les puedo decir que a lo mejor cuando yo era joven seguía mucho a la doctora Efrat Levy. La doctora Efrat Levy hoy por hoy es la mujer, la genetista que más poblaciones ha estudiado en el mundo en el tema de cáncer hereditario, cáncer de mama. No nada más hoy es mi colaboradora, he visitado su laboratorio. En Fundación Alma estamos empezando a hacer mastectomías reductoras de riesgo porque estamos seguros que es la única manera que vamos a poder prevenir el cáncer. ¿Cómo recaudamos? Al principio, pues lo único que sabía hacer hace 12 años y que no sabía de cómo hacerle. Yo siempre he sido muy deportista, hemos tenido muchísimos eventos deportivos de procuración. Y pues nuestros logros, hemos operado a más de 600, para ser exactas, son 600 con las de la semana pasada, 634 mujeres. Sí puedo decir que fuimos como fundación y somos la única fundación que operamos 100% gratis a las pacientes. Tenemos una alianza muy sólida con la Fundación BRN, pero solo opera en el estado de Guanajuato, con el doctor Gustavo Jiménez. Y bueno, a nosotros nos rebotan pacientes de todas las fundaciones, de todas las instituciones, del IMSS, del ISSSTE, pacientes que ya no quieren ir a otras instituciones a operarse porque han escuchado de esto que les platiqué, de los resultados no tan satisfactorios. Y pues, bueno, imagínense, este dato creo que es muy importante que lo sepan, que de cada 5 mujeres que son atendidas en nuestro país, solo una se puede reconstruir. Del brasier de mamá, como les platiqué, pues está traducido ya a 7 idiomas. Llevamos más de 1 millón de copias impresas, entregado mano a mano. No es de que vamos y les dejamos los libros, no. Organizamos talleres en donde convocamos a las niñas a partir de 5º, 6º año de primaria con sus mamás. Les enseñamos a autoexplorarse, les leemos el libro. Hicimos un estudio en Tehuacán, Puebla, con una fundación que trabajamos con la doctora Janine Chavarri, que está en el Instituto Nacional de Nutrición, que es oncóloga, compañera mía, que hemos trabajado muy de la mano en este tema de genética y de hacer mastectomías reductoras de riesgo. Y pues con ella hicimos este estudio en Tehuacán, Puebla, en donde fuimos a una comunidad, fuimos con las niñas de 5º año de primaria, les hicimos este taller, les dimos el libro, regresé al año y las niñas tenían el contenido más importante de este libro retenido, el 70% de lo importante de este libro. Regresamos a los 3 años y estas mismas niñas seguían teniendo el contenido retenido. Esto quiere decir que vamos a poder hacer diagnósticos oportunos a mediano plazo. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? El 60% de los diagnósticos son tardíos. Este estudio lo publicamos en una revista muy importante, en The Oncologist, que fue, pues ahora sí, a todos los oncólogos del mundo, y gracias a eso lo tradujimos ya en 7 idiomas. Más de 10,000 prótesis entregadas, una colaboración muy importante con el Laboratorio Nacional de Salud Campus Iztacala, y pues bueno, tenemos muchísimos patrocinadores y estamos sumamente agradecidos porque a partir de este año se suma Auvernia, se suma con toda su línea de skincare, que personalmente es la línea que yo uso, y además con una donación importante que vamos a tener de expansores, de prótesis, para poder seguir beneficiando a muchas mujeres. Así que gracias por la invitación, gracias a todos los que se quedaron para escucharme, y les voy a dejar mis datos en el chat si alguien quiere contactarme, si alguien quiere lo que necesite, para eso estamos. Gracias, Emanuel, de todo corazón por tu generosidad. No es la mía, es la de todos los que aquí están reunidos. Nos hacemos eco de nuestros distribuidores autorizados, nuestros asesores comerciales y todos los médicos y las pacientes y los pacientes que diario, al comprar prótesis, cremas,
antioxidantes, y 1000 otras cosas que tenemos en Grupo Auvernia Saneo, pues han favorecido el poder por primera vez en la historia nuestra estar en condiciones de apoyar tu fundación, que era la más indicada para nosotros, porque sabemos exactamente que un peso invertido en tu fundación es un peso que llega a la mujer. Hay muchas felicidades, la gente muy emocionada, obviamente, por el tema, muchos testimonios de doctoras pacientes o hijas o hermanas o mamás de pacientes que nos dicen, quiero los datos de la fundación, de la doctora Sumar. Pues aquí sumemos buena voluntad, es una gota en el océano para poder hacer esa energía cinética de la física cuántica, que de un pequeño pestaño podamos hacer un huracán de donaciones y de pues capacitaciones, educaciones, exploraciones. Tendremos para nuestro personal varios cursos y esperemos que cada quien haga lo mismo. Si empecemos y nos das unos minutos más, Reina, vamos con preguntas para ti en lo particular. Nos están diciendo muchas gracias. Saludos al doctor Haddad. Me da un gusto saludar a mi gemelo pelón, tan feliz y aquí haciendo lo que le gusta en quirófano, pero tan discreto en las redes, porque pues así es su estilo y por eso te represento hoy, Rina, mejor que nadie, ¿verdad? José Luis, un abrazo en casa también a tu querida. Nos dice, buenas noches, agradecer a la doctora en mi ciudad de Zacatecas, pacientes han recibido prótesis móviles de mamas y pelucas gracias a la fundación, así que muchas gracias, nos dice Judith. Está increíble la plática, dice Mariana. Hay pláticas y preguntas más para Lía y para la doctora Samira, así como la doctora Ana María. Para dejarte ir a tu evento, solamente diría, no solamente es ayudar con dinero ni con tiempo, también es solamente haciendo conciencia en el entorno inmediato. Y aquí son puros evangelizadores que hay contigo, son puros médicos conectados el día de hoy, que son pacientes, pero también obviamente son pues en potencia repetidores de ese canal de comunicación que arrancan aquí esa noche. ¿Qué consejo les darías? ¿Qué más pueden hacer a su nivel de cada trinchera, de cada doctora, doctor que está conectado hoy, Rina? Pues bueno, primero creo que nuestro país va a cambiar a través de la educación. Hay que educar a nuestros pacientes. Muchas de las pacientes que llegan con nosotros ni siquiera sabían que tenían esta opción de reconstrucción. Desafortunadamente en los hospitales públicos no se habla de reconstrucción, no se habla porque no hay quien las haga, no se habla porque pues sabemos que los insumos son carísimos, pero pues creo que buscando, como han buscado tantas pacientes, podemos ayudarlas. Número uno, como cirujanos plásticos, hablar de este tema tan importante porque las mujeres batallan todos los días contra el espejo. Ya les dije, pero hay mujeres que llegan conmigo y me dicen, doctora, de haber sabido que me iba a quedar así, hubiera preferido morirme. Y son pacientes que ya no tienen cáncer. Así que eduquemos a nuestras pacientes que pues hay vida después del cáncer. También pues haciendo conciencia, ¿no? México no necesita más mastografías. Ahorita que estamos en el mes de octubre y que voy por el pasillo rosa de la Comer y veo que de todas las fundaciones hacemos una gran labor, pero durante este trayecto he sido asesora de 3 secretarios de salud y por eso conozco los programas de cáncer de mama estatales y el programa de cáncer federal y les puedo decir que México no necesita más mastografías. Es dinero que podríamos utilizar para educación, para médicos radiólogos que lean las mastografías como debe de ser. Entonces, quedarse con eso, que nosotros tenemos un poder como médicos sobre nuestros pacientes de concientización, que el cáncer detectado a tiempo es curable y solo lo podemos hacer a través de la autoexploración y las mastografías a partir de los 40 años. Pueden buscar el brasier de mamá, está en YouTube, está animado, está padrísimo. En octubre es trending topic y compartirlo con todos los que ustedes quieran para poder así educar a nuestras niñas y poder hacer diagnósticos oportunos. Pues gracias por concluir tu parte y esa ola de donación. Contáctenos, les pasaremos los datos de la doctora, de su fundación y de 1000 formas de ayudarte. Dejamos ir a tu evento, lo agradecemos tanto. Llegas a tiempo a tu evento. Con eso concluimos contigo y seguimos con tus colegas para no dejarte de tener presencia en otro foro que te requiere. No te hemos acaparado demasiado, espero,
para no Muchas cambiar su gracias. agenda de esta noche. Lo aprecio mucho, Ha doctora. sido un Yesenia. placer estar aquí. Gracias a todo el equipo de Auvernia y gracias a todos los médicos presentes. Gracias, Rina. Muy buenas noches. Siguen las felicitaciones, Lía, Samira, Ana María. Nos dice excelente presentación, doctora Wendy. Felicidades a las doctoras. Espectacular plática, excelentes. Saludamos a la doctora Sofía Marina hasta el Bajío, Cintia Begoña hasta Puebla, que fue abordado de forma majestuosa. Los calificativos son muy elocuentes. Me gustaría tener contacto con la doctora Judith. Escríbenos en privado y te mandamos todos los datos. El mail de la doctora y esta dirección alma.org.mx. Ahora, Lía, empezamos con la primera pregunta, abusando de tu tiempo y confianza. A la hora del pezón, dice la doctora Lievana, que saludamos hasta Querétaro, ¿qué recomienda en la micropigmentación del mismo? Como tal, la forma del pezón, lo hacemos con un colgajo local, con forma de una estrella. Levantamos la piel y la suturamos de la forma en la que podamos simular como un montículo, y lo podemos injertar. Tomamos piel de la ingle, o todos los injertos tienden a hiperpigmentarse. A lo mejor no alcanza tanto el pigmento como el pezón contralateral, pero si eso quitamos la dermis de esa parte del montículo que ya hicimos del colgajo y le ponemos un injerto, se hiperpigmenta y da el aspecto de una areola normal. Y otra alternativa que tenemos es la pigmentación con un tatuaje con tintas. Hoy en día hay muchas tintas veganas, sin metales pesados, sin petrolatos. Hay tintas muy sanas que no dejan de ser un cuerpo extraño, obviamente, pero pues son como más saludables que cualquier tinta otra de un tatuaje que se pueden hacer en la calle. Y hacemos el tatuaje. Hoy en día ya somos muchos los que lo hacemos. Roger, el doctor que trabaja con el doctor Haddad, fue el que a mí me metió la cosquilla ahí de ¿por qué no tatúas? Algún día me dijo él, lo puedes hacer. Y bueno, lo hice y pues ya ahora lo hacemos de manera rutinaria ahí en el Rubén Leñero, la reconstrucción del areola, ¿no? Con esas dos alternativas. Te agradezco muchísimo. Refiérense a los cursos que hemos dado previamente, incluyendo Mari Matsuda, la extraordinaria brasileña tatuadora que la doctora Cristina nos presentó, quien desde Brasil mostró, después de 15 años en quirófano como enfermera con doctores, que se puede hacer en 3D unas joyas espectaculares para seguir la cereza en el pastel, el pezón en el seno. Es lo que concluye una obra magistral como la presentó hoy Lía en la parte quirúrgica. Nos felicita Jessica, nos felicita Clementín para esas muy interesantes ponencias. A las 4 doctoras, seguimos, no se nos vayan porque hay más preguntas. Nos están preguntando en evidencia actual que puede existir entre el uso de algunos tintes de cabello que contienen, sabemos, algunos productos que acabas de mencionar, Lía, Samira. ¿Qué saben al respecto de eso y su correlación con cierto tipo de incidencias de ciertos cánceres? ¿Dónde está la ciencia en medir qué tanto de lo que ingerimos en la comida y qué tanto nos ponemos, incluyendo en la industria en la cual estamos, puede inferir en o despertar un padrón genético o sencillamente favorecer un terreno en ciertos pacientes? ¿Sami? Pues justamente, Manuel, hay bastante información contradictoria. Si uno se pone a leer, de pronto puedes encontrar información donde te dicen que sí hay relación directa, sobre todo con cáncer de mama y cáncer de uretra. Sin embargo, los metaanálisis más recientes, uno de los más recientes que se hizo el año pasado, donde se incluyeron más de 17,000 pacientes, si mal no recuerdo, en Estados Unidos, se vio que no había ninguna asociación directa de esto. Sin embargo, no está del todo bien estipulado, porque si tú lees en algunos artículos, en algunas publicaciones, encontrarás que sí encontraron una relación directa y en otros tantas que no. Yo me quedaría con la información que te he dado en este momento, lo último, donde se hizo este metaanálisis que te digo con 18,000 pacientes, no me parece nada
nada despreciable, donde no se encontró una asociación. Sin embargo, no hay que dejar de lado justamente con esto que estamos viviendo y viendo hoy día a día, que tanto lo que nos ponemos como lo que comemos, sí nos afecta al final de cuentas, ¿no? Entonces, en este sentido, no satanizar los tintes, pero al final del día no tenemos la noción de lo único que sí se ha visto que sí se puede incrementar es en los tinturistas, más que en las personas que están con el tinte como tal en la cabeza. A los tinturistas sí se les ha asociado sobre todo con algunos cánceres, sobre todo de tipo hematológicos, linfomas, linfomas y leucemias, pero bueno, digo, no hay información concluyente. No sé si alguna de mis colegas tenga alguna información diferente a lo que les he expresado. Julia, Ana María, ¿tienen datos respecto a eso? Pues no, la verdad es que como dice la doctora Les, y hoy en día todo lo pueden relacionar con el cáncer. Creo yo que es más la cuestión genética, pero pues todo está relacionado, metales pesados, los contaminantes, todo. Entonces, pues, yo creo que más los que tienen exposición diario, como dice la doctora, que los que se puedan teñir el cabello 3, 4, 5 veces al año. Pero no he leído nada. Muy bien. Bueno, yo quiero mencionar algo. Hay un término que se llama epigenética y que nos habla de todos los factores ambientales que pueden modificar nuestro gen y que tienen, pues ya esto es muy conocido. Y, por ejemplo, yo en gineco utilizo mucho el término de disruptores endocrinos. Y los disruptores endocrinos entran, pueden ser tintes, perfumes, cosas para la cara, muchísimas. Obviamente tienes que saber el origen, ¿no? Hay veganos, o sea, pero la mayoría, como ya sabemos, pues es un mercado. Entonces, muchos de esos factores a mí me interesan porque las mujeres los usan y a mí me atoran el sistema endocrino. Entonces, tengo mucha incidencia de ovario poliquístico, de otras enfermedades que intervienen en eso. Entonces, la epigenética está muy asociada igual con todos los tipos de cáncer, ¿no? El fumar, o sea, porque nacemos, hasta donde yo tengo entendido, nacemos con nuestro gen, pero desde que te empiezan a lactar o a alimentar con lácteo, que totalmente yo prohíbo el lácteo, empieza a cambiar todo tu metabolismo. Entonces ya llegas a cierta edad donde no te diste cuenta que hubo muchos factores que les menciono, no duelen, no te va a doler la cabeza, nada, no pasa nada porque incluso muchos de los tóxicos o por metales pesados los absorbemos por la piel. No te das cuenta y cuando ves ya estás presentando la enfermedad, ¿no? Yo considero que eso ha venido y como cada vez, como mencionaba la doctora, ya se está viendo frecuencia de cáncer bilateral, o sea, estamos viendo que estamos con una bomba de tóxicos, pues que estamos hasta respirando. Entonces, son muchos los factores. Muy bien, pues está el compromiso de Auvernia justamente de traer esos temas, referencia a varios temas de endocrinólogos y disruptores endocrinos que hemos traído a ese programa y en varios foros y que seguiremos haciendo en un evento próximo de la marca SBR, en particular con médicos funcionales y con endocrinólogos y otros especialistas del tema. Ahora, doctora Lía, recambio de implantes, la famosa pregunta, sabemos que un implante no se muere antes de la paciente porque es petróleo y derivado de silicón y eso tiene una vida tristemente o afortunadamente, como lo veamos, muy larga, pero ¿cuál es tu recomendación en las últimas guías de recambio de implantes, que sea en esa reconstrucción o en el mundo estético, ampliándolo? Todo paciente que se someta a la colocación de un implante debe tener una revisión periódica y continua. Y si los implantes no dan molestia, si el implante no causa, no presenta contractura capsular, si no hay deformidad, si no hay dolor, si no presenta ninguna sintomatología la paciente, puede continuar con el implante los años que no cause molestia. Mientras no haya evidencia de ruptura o de rotación o de todo lo que les comenté. Anteriormente se decía que los implantes tenían cierta cantidad de años. Hoy en día creo que pueden continuar las pacientes con ellos y las generaciones actuales de los implantes son bastante seguros.
El gel cohesivo nos ha ayudado muchísimo a que, además de que si hay alguna fisura o algo así, pues no cause efectos en la salud de las pacientes. Y en general todas las marcas que tenemos en México creo que cumplen con una norma de calidad muy buena. Están fabricados con niveles, con un estándar de calidad muy supervisado. Entonces creo que mientras no cause molestia, siempre y cuando la paciente tenga supervisiones continuas o recurrentes. Toda paciente debe acudir por lo menos una vez al año con su médico para la revisión. Gracias. Doctora Samira, una última pregunta para ti y una última para Ana María, para no abusar de su tiempo. Se dice, Sami, que hay, pues obviamente siempre ese miedo por parte del médico tratante al recetar o usar productos mientras está en proceso de tratamiento activo de un cáncer, quimio, rayos o cualquier, pues digamos, procedimiento para no alterar su resultado. No obstante, de forma tópica, para todos esos malestares, ese itching y esos pues grandes fenómenos inflamatorios que causan en la piel, ¿qué tú sí recomiendas, aunque no tenga forzosamente el producto un estudio clínico que se puede usar en cáncer, pero que a nivel tópico puede aminorar esas molestias de las pacientes que de por sí tienen un trauma y van por otro en todo su cuerpo, no solamente en la zona irradiada quizás? Sí, pues de forma general, lo que más recomendamos es, uno, un buen sustituto de jabón para ayudar a mejorar las condiciones generales. Un Sindet es lo mejor, un aceite lavante son maravillosos. Y justamente ahí en Auvernia tienen unos que a mí me encantan. Etopialis es una maravilla, específicamente el aceite es una reverenda chulada para este tipo de pacientes, específicamente para mejorar la cirrosis generalizada, y un buen hidratante. Los hidratantes preferentemente que sean de estos tipos inertes, que no tengan aroma, que no tengan color, que no tengan absolutamente nada, para mejorar las condiciones generales. Y en algunas zonas, que es algo que olvidé un poco mencionar, también puede haber alteraciones a nivel de palmas y plantas y generarse este tipo de engrosamientos, estas hiperkeratosis que también resultan ser molestas. Dejar alguna urea, una urea específicamente, una urea de a un 30, por ejemplo, puede ser bastante útil, utilizarla 2-3 veces al día, y fotoprotección, como les decía, es algo fundamental en estos pacientes. Con esos pilares básicos es suficiente para que la paciente tenga mayor confort cutáneo. Puede ser específicamente, les digo que a mí en particular, Topialis me parece una línea espectacular, y sí la recomiendo para este tipo de situaciones, porque es bastante suave, es bastante inerte, lo suficientemente inerte para no generar reacciones, y lo más importante, el paciente no siente ardor a la hora de aplicar, ¿no? Ya, por ejemplo, específicamente en una radiodermitis en activo se dejan otro tipo de situaciones, algunos secantes, algunos otros tópicos, e incluso en algunas ocasiones hasta petrolato se puede dejar cuando está mucho la cirrosis, ¿no? Pero de forma inicial con esto les puede ir bastante bien. Ahora, en piel cabelluda, un shampoo suave, con eso es suficiente, con un shampoo suave, incluso de estos que no tengan nada de sulfatos, nada de colores, nada de amoníaco, nada, o sea, un shampoo lo más suave que se pueda, o incluso en algunas ocasiones como con los bebés, en la misma piel cabelluda que está sin pelo, con el mismo jabón del cuerpo se pueden lavar, y con esto es suficiente para ellos, ¿no? Para generar la menor cantidad de químicos en contacto con la piel, y eso también avisarles que no se pongan perfumes, que no se pongan nada que pueda generar algún tipo de dermatitis por contacto, ¿no? Que eso es fundamental. Muchas gracias, Ana María. Ahora, hablando de mucosas, que también saben las dermatólogas que ciertos tratamientos dermatológicos resecan labios, tanto labios de la cara como labios de la zona genital. En caso de todo el tratamiento de cáncer, ¿cuál es lo que no puede hacer falta en recomendación tópica, al menos para tus pacientes, Ana María? ¿Qué les recomiendas? Pues para mejorar, restaurar la mucosa, hay muchos que se utiliza obviamente el tipo de, especialmente en cáncer, pues no tendríamos que usar con hormonas, ¿no? Entonces, tienen unos lubricantes ustedes con ácido hialurónico que van funcionando muy bien, o al menos eso es lo que yo veo en las pacientes, que pueden regenerar mucho. Y en algunas, algún láser
puedes estimular un poco ese tejido para la producción de colágeno y la sigues manteniendo con lubricantes y les va bien, les cambia totalmente el tejido. Muy bien, muchísimas gracias. La pregunta de siempre, ya perdió mucho de su confianza, de su autoestima la paciente. ¿El acto sexual se puede llevar a cabo aunque haya todo ese tratamiento? ¿O qué sugieres a tus pacientes en ese aspecto, sabiendo que sabemos que su vida está afectada por mayormente también su sistema nervioso central, pero en caso, ¿qué le recomiendas para no perder totalmente ese contacto con su propia, pues, Hay algo que, felicidad? sí, bueno, veo mucho si tiene pareja o no, porque también es causa de divorcio, ¿no? En algunas ocasiones. Entonces, pero hay algo de lo que mencioné, que es el cortisol, o la fatiga adrenal o disfunción del eje hipotálamo adrenal. Hay fases. Entonces, depende en qué fase esté esa paciente, tienes que ayudar a estimular otra vez para volver a tener el deseo, si es que tienes una pareja y lo psicológico está muy bien. Y para volver a reiniciarlo, tienes que mejorar esas glándulas suprarrenales antes de querer darle algo, porque no es fácil. Hay muchos pacientes que dicen, es que ya, por fin, o sea, estoy como de 60 años, por así lo mencionan, pero yo tengo pacientes de 60 años que tienen una muy buena vida y lo que se sienten muy acabadas, entonces mejoras o regulas todo su sistema adrenal y después ayudando a la lubricación tienen más confianza y obviamente el ir a terapia, ¿no? Tienen que pasar este duelo porque si ya tuvieron reconstrucción, pues está bien, pero a pesar de la reconstrucción tienen que volver a tomar la confianza con un cuerpo modificado, ¿no? Porque creo que sí también afecta un poco, o no sé, la doctora que me diga aquí, la sensibilidad. Entonces, tienen que ver ese proceso, pero sí se puede, definitivamente. Lleva su tiempo, sí, pero sí se puede. Muy bien, muchísimas gracias. Pues a nombre de Oberna les quiero agradecer a las 4, la verdad, espectacular, excelente participación. Saludamos a la doctora Liébana, que echa porras a su compañera y amiga Samira Lía, Samira Ana María. Antes de ser doctora, son mujeres. Gracias por el tiempo que nos dieron. Gracias a Rina por haber estado omnipresente en los últimos años desde que Alma existe, y a todos los que hacen eso posible todos los días, operando sin lucro en sus campañas de reconstrucción, los cirujanos que están en labio paladar, en campaña de cáncer y en otras especialidades de quemados y de forma totalmente sin lucro están haciendo historia. México es una tierra de recibir, pero una tierra de dar, y somos parte de la cadena y de la economía circular. Lo que das, lo recibes al quíntuple. Doctoras, muchas gracias. Una frase de conclusión antes de despedirnos y mandarnos un abrazo caluroso hasta el próximo momento, que nos veamos pronto. Solamente agradecer enormemente a Obernia por la invitación y invitarlos a hacer más de este tipo de interacciones. Me pareció fantástica la interacción entre varias especialidades y bueno, enriquecer día a día lo que hacemos todas en conjunto. Gracias. Toda mujer que haya presentado cáncer de mama tiene derecho a reconstruirse y hoy en día es gratuito, no tienen que pagar nada. Cada día somos más las instituciones que ofrecemos ese servicio y cada día podemos reconstruir más pacientes. Gracias. Gracias, Lía. Saludos a tus alumnos y a tus colegas en el Rubén Leñero. Doctora Ana María. Bueno, gracias por la invitación, gracias a todos por darse el tiempo. Y definitivamente yo veo esto, implica mucho cambio mental y una fuerza mental intensa para pasar un evento así, me imagino. Pero siempre va a haber alguien que te ayude y afortunadamente cada vez los médicos se están humanizando más y no es porque estemos deshumanizados, sino porque tendemos a ayudar simplemente por el hecho de compartir esta estancia en esta tierra más que por el médico, ¿no? Los conocimientos.
Entonces, cada vez veo más instituciones y no están solas, seguramente van a venir cosas mejores después de esto. Gracias. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo técnico, Carlos, gracias al equipo de marketing que ha hecho eso posible, reunir 4 especialistas en un mismo foro multidisciplinario. Como Sami lo dice, es muy bello, es más complicado, pero también es más productivo a la hora de ver el abordaje colaborativo de atender las patologías. Muchísimas gracias a Alma, nuestra Alma de marketing, y a todas sus colegas que han hecho ese programa posible, y son todas las mercadólogas y los mercadólogos de Auvernia que se unieron. Gracias a ustedes y a sus consumidores, pacientes que están contribuyendo, además de la donación a la fundación en especie y en dinero. Hay todo un programa también de púlseras que han recibido de Cristina Pineda, de Pineda Covalín, una edición especial para ustedes, para simbolizar ese momento, si fuera necesario, cristalizarlo en una pulsera. Gracias a la Fundación Alma, gracias a Rina, obviamente, por ser la que pues encausa y permite que llegue hasta, como dijo la doctora Lía, cada rincón de un hospital de ese país, y son varios que ofrecen esos servicios con médicos entrenados en las mejores instituciones, con los mejores profesores certificados. Muchísimas gracias a todas y a todos. Nos vemos muy pronto en el curso de Auvernia Cuida tu mejor versión, un mes rosa, donde no es la única acción que hacemos, van varias más. Estén atentos. Nos vemos próxima semana para más temas, todos siempre para ustedes médicos, para que lo pasen a sus propios pacientes. Que descansen. Les mostraremos la agenda de la semana que entra. Les agradecemos muchísimo haber estado conectados, y vean la repetición en el canal de YouTube, en el canal de Auvernia Oficial. Siempre, si no pudiste conectarte por pacientes, por hijos, por lluvia, no importa. Hay una chance de verla y verla otra vez y mandarla a tus colegas, a tus oncólogos, en tu hospital, en tu centro de salud, en tu núcleo hospitalario de la priva, o sencillamente con tu familia, con tus queridos, para mostrarles lo bonito que es tu trabajo. Buenas noches, las queremos. Arriba las mujeres feministas que con eso están haciendo algo mucho más por México que solamente hablar. Están mostrando el camino a ustedes, doctoras, diario a diario. Las admiramos mucho en esa parte de la ciudad y les mandamos un fuertísimo abrazo a todas. Buen descanso. Hasta luego, buenas noches.